Siempre he creído que las personas más peligrosas en los negocios no son las ruidosas. Son aquellas que piensan que son las más inteligentes en la habitación sin nunca verificar quién está realmente en ella. Mi nombre es Reese. He trabajado en Colburn durante 8 años, lo suficiente para sobrevivir a 2 reestructuraciones, 3 lanzamientos de productos fallidos y una crisis global. No soy llamativa. No me la paso presumiendo títulos, pero conozco esta empresa mejor que cualquier otra persona en el piso 12. Lo que la mayoría de la gente no sabía, incluyendo a mi nuevo jefe, era que yo también era la inversora silenciosa que ayudó a mantener a flote la empresa durante su año más oscuro. En aquel entonces, cuando nuestro CEO rogó por financiamiento de emergencia para evitar una adquisición hostil, intervine silenciosamente, usando la herencia que mi abuela me dejó. A cambio, me convertí en la accionista mayoritaria. Pero nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mis colegas más cercanos. Mi nombre apareció en papeles en una empresa holding registrada fuera del estado. Sin reflectores, sin ego. Solo quería que la empresa sobreviviera. Y entonces él llegó. Jacob Moore, recién nombrado director ejecutivo de operaciones. Alto, pulido, MBA de Stanford. Todo encanto y hojas de cálculo. Se presentó al equipo como un orador motivacional. El cambio está llegando, dijo, su sonrisa casi demasiado blanca. Vamos a llevar esta empresa al siguiente nivel. Al principio, le di el beneficio de la duda. El cambio no siempre era malo, pero se volvió muy claro muy rápidamente que Jacob no estaba aquí para liderar. Estaba aquí para conquistar. Comenzó a hacer recortes. Primero al equipo administrativo, luego al desarrollo de productos. Personas que habían trabajado aquí durante una década de repente ya no estaban alineadas con la visión de la empresa. Y en cada reunión de equipo, Jacob se las arregló para convertirse en el héroe. Le encantaba tanto el sonido de su propia voz que comencé a llevar la cuenta de cuántas veces decía, déjame simplificar esto para ti. Para la tercera semana, aún no me había hecho una sola pregunta sobre mi rol. Había construido la división de análisis desde cero, desarrollé las herramientas que nos ahorraron más de $2 millones en pérdidas el año pasado y lideré la migración de clientes más exitosa en la historia de la empresa. Nada de eso le importaba a Jacob. Para él, yo era solo otro nombre en un organigrama. Un jueves por la mañana, estaba sentada en mi escritorio revisando modelos de datos cuando llegó su asistente. Jacob, quisiera verte en la sala de conferencias B, ahora, sin contexto, sin explicación. Tomé mi laptop y caminé por el corredor, mis tacones haciendo clic contra el azulejo de mármol, el silencio a mi alrededor inusualmente pesado. Cuando entré a la habitación, Jacob ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, brazos cruzados. Las persianas estaban cerradas. La luz está muy brillante, Reese, dijo sin levantar la vista. Mantengamos esto breve. Me senté, calmada pero alerta. Finalmente levantó la vista. He estado revisando la producción de tu departamento. Francamente, no estoy impresionado. Las herramientas que has construido están desactualizadas y tu equipo parece carecer de iniciativa. Parpadeé una vez. ¿Desactualizada según qué? Se encogió de hombros. Estándares de la industria, métricas, instinto visceral, no importa. El punto es que estamos optimizando y creo que has llegado a una meseta. Hubo una pausa. Luego se inclinó hacia adelante y lo dijo. Eres reemplazable, no añades nada aquí. Las palabras no dolieron. No de la manera que él probablemente esperaba. En cambio, algo en mí se agrietó como una presa que había estado silenciosamente conteniendo agua durante demasiado tiempo. Solté una risa corta y aguda. Él frunció el ceño. Estoy siendo serio. Lo sé, dije, aún sonriendo. Y eso es lo que lo hace divertido. Se recostó, molesto ahora. Si esto te parece tan divertido, tal vez prefieras irte. Podemos formalizar eso hoy. Lo miré directamente a los ojos. Entonces despídeme. Su expresión vaciló solo por un segundo. ¿Disculpa? Me incliné hacia adelante esta vez. Despídeme. Si soy tan inútil, no perdamos tiempo. Trae a recursos humanos aquí y sácame del edificio.
La habitación estaba silenciosa. Podía ver su confusión comenzando a florecer. No había esperado desafío, no de mí. Pensó que rogaría, como los otros. Pero yo tenía algo que él no sabía. Y qué divertida sería la próxima reunión de la junta directiva, porque él no tenía idea de quién realmente tenía el poder en esta empresa. No tenía idea de cuya firma se necesitaba para aprobar su próxima promoción o su silenciosa remoción. Ese día, mientras salía de la sala de conferencias con un asentimiento educado, no estaba furiosa. Estaba lista para que se levantara el telón y lista para finalmente mostrarle a Jacob Moore exactamente a quién había tratado de borrar. Para cuando llegó el viernes, las palabras habían comenzado a extenderse. No públicamente, por supuesto, pero en oficinas como esta, los susurros se mueven más rápido que los emails. La gente notó la manera en que salí de la sala de conferencias. Calmada, serena, ni rastro de preocupación en mi cara. Esa es la cosa sobre el silencio. Desconcierta más a las personas más ruidosas. Jacob pasó la mañana en reuniones consecutivas, caminando por los pasillos como un hombre midiendo su nuevo reino. No hizo contacto visual, ni conmigo, ni con nadie fuera de su círculo seleccionado de ejecutivos junior, pero sabía lo que estaba haciendo, allanando el camino para algo más grande. Tenía planes, ambiciones, y en su mente yo era un cabo suelto, alguien a quien atar antes de la sesión de estrategia trimestral de la junta. Lástima que no había hecho su tarea. Esa mañana recibí una llamada de Michelle, cabeza legal de Coburn, y alguien en quien había confiado durante años. «Reese», dijo, «revisé el último archivo de preparación de la junta. Jacob presentó un plan de reestructuración propuesto. Tu nombre no está en él». Alcé una ceja. ¿Está tratando de borrar toda una división? ¿O simplemente sacarte por completo? Pero aquí está la parte donde realmente la cagó. Listó la aprobación del accionista mayoritario como pendiente. Sonreí. Por supuesto que lo hizo. Él no sabe que eres tú, ¿verdad? No, y no tengo planes de decírselo. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Reese, podrías detener esto hoy. No quiero detenerlo, respondí. Quiero que camine directo hacia ello porque la verdad es que hombres como Jacob no aprenden a través de palabras. Aprenden a través de consecuencias. Y la suya se acercaba. Pasé la tarde preparando mis notas para la reunión de la junta programada para el lunes por la mañana. Revisé nuestras finanzas, riesgos operacionales y rendimiento departamental. Luego saqué mis documentos de propiedad, recordándome silenciosamente del apalancamiento que llevaba en una carpeta de cuero que nadie había visto. Cuando cerré mi laptop esa noche, sentí la tensión asentarse en mi pecho como un resorte cargado. El lunes sería interesante, pero no por las razones que Jacob pensaba. El lunes llegó con el tipo de luz solar invernal aguda que hacía que todo se sintiera un poco demasiado claro. Me vestí intencionalmente, no llamativo, solo preciso. Blazer azul marino a medida, blusa blanca limpia, cabello recogido, el look de alguien a quien no pasas por alto 2 veces. La sala de juntas ya estaba medio llena cuando llegué. Michelle captó mi mirada y me dio un pequeño asentimiento. Tomé mi asiento cerca del extremo de la mesa, mi lugar usual. Jacob entró 10 minutos después, la confianza irradiando de él como calor. Tomó el asiento a la derecha del presidente. Se aclaró la garganta y abrió su presentación. Buenos días todos. Me gustaría comenzar con una visión. Una Coburn Tech más delgada, más agresiva. Una que prospere cortando a través de prácticas desactualizadas y redefiniendo el liderazgo. Sus ojos escanearon la habitación mientras hacía clic a través de diapositivas, gráficos, palabras de moda, proyecciones, todo adaptado para impresionar. Luego llegó la sección final. Para acelerar la innovación, propongo un cambio estructural a la división de análisis. Haremos la transición del rol de Reese Geller a una posición asesora externa con sus deberes redistribuidos a personal junior más ágil. Lo dijo sin siquiera mirar en mi dirección. Algunos miembros de la junta se movieron en sus asientos. Michelle lo miró con cara de piedra. Entonces el presidente habló. Antes de proceder,
Necesitamos aprobación de accionistas para cualquier cambio estructural a ese nivel. Jacob asintió. Lo he listado como pendiente. Tenía la impresión de que no sería un problema. Era el momento. Me aclaré la garganta calmadamente, claramente. Me temo que no puedo aprobar eso. Jacob parpadeó. No, lo siento. Dije que no. Se volteó hacia mí, confundido. Con todo respeto, Rhys, no tienes la autoridad. Sí la tengo, dije, alcanzando mi carpeta. Coloqué una copia de la estructura de propiedad en la mesa, deslizándola hacia el presidente. Michelle se inclinó hacia adelante y confirmó. Ella sí la tiene. Rhys es la accionista mayoritaria a través de Heller Holdings. Ha sido verificado desde la última recaudación de capital. El silencio fue ensordecedor. Jacob me miró fijamente, labios abriéndose, luego cerrándose otra vez. Por primera vez desde que llegó, se veía inseguro. Yo no sabía. Incliné mi cabeza. Ese es exactamente el problema, Jacob. Has estado tomando decisiones arrolladoras sin entender con quién estás tratando o lo que han hecho por esta empresa. El presidente se recostó en su silla. Bueno, eso ciertamente cambia las cosas. Jacob se puso rojo. ¿Por qué nadie me dijo? No me estremecí. Porque no preguntaste, asumiste. Abrió su boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo silencio. Pesado. Derrotado. El presidente habló otra vez, esta vez a la habitación. Tomaremos un receso corto. Rhys, si pudieras quedarte un momento. Mientras los otros salían, Jacob permaneció congelado en su asiento. No lo miré. No necesitaba hacerlo. Su silencio dijo suficiente porque esa mañana Jacob Moore finalmente se dio cuenta de que la sala de juntas no era su reino, era mío. Y apenas estaba comenzando. Después de que la sala de juntas se despejó, el silencio se sintió diferente. No del tipo que viene de la incertidumbre, sino del tipo que sigue a un cambio en la gravedad. El tipo que la gente nota pero aún no entiende. Permanecí sentada mientras el presidente revisaba los documentos que le había entregado. Sus cejas se alzaron solo ligeramente, pero eso fue suficiente. Entonces, esto explica por qué estabas tan serena, dijo silenciosamente. Le di un pequeño asentimiento. He pasado mucho tiempo eligiendo cuándo hablar. Plegó sus manos, pensativo. No tenías que quedarte callada, Rhys. Podrías haber usado tu rango en cualquier momento. No quería rango, dije. Quería resultados. Quería ver quién se presentaba con integridad y quién trataba de atropellar a las personas que construyeron este lugar. Asintió lentamente, luego se recostó. Seré honesto, ese fue un movimiento de poder del carajo. No estaba apuntando al drama, respondí, solo a la claridad. Afuera de la habitación ya podía escuchar murmullos regresando, pasos, sillas moviéndose. Los otros regresarían pronto. Pero Jacob no se había movido. Aún estaba sentado en la mesa, mirando la pantalla frente a él como si pudiera ofrecer un salvavidas. No había dicho una palabra desde que revelé la verdad, y yo no lo había mirado ni una vez. Cuando me levanté, reuní mi carpeta, deslicé mi pluma en mi cuaderno y caminé pasando su silla sin pausa, pero justo cuando llegué a la puerta lo escuché. ¿Por qué no me dijiste simplemente? Su voz era silenciosa, plana, casi como un niño que acababa de darse cuenta de que el juego era real. Me volteé ligeramente, no lo suficiente para enfrentarlo, porque las personas que importan saben y las que no eventualmente te muestran por qué no lo hacen. Entonces me fui. El resto del día se movió como melaza, los emails se acumularon, las reuniones se pospusieron, nadie sabía qué decir, así que la mayoría no dijo nada en absoluto. Pero la atmósfera había cambiado. La gente me pasaba en el pasillo con asentimientos sutiles, insegura de si se suponía que debían reconocer lo que había pasado. Algunos estaban curiosos, algunos se veían aliviados y otros se veían preocupados. No me sorprendió. Jacob no se presentó a la reunión ejecutiva de la tarde. Su asistente afirmó que estaba manejando asuntos urgentes. No necesitaba un memo para saber lo que eso significaba. Estaba luchando, tratando de averiguar cómo había pasado por alto algo tan crítico, tratando de sacarse a sí mismo del hoyo
antes de que el suelo cediera completamente. Pero las grietas ya se estaban mostrando. Esa noche, mientras me preparaba para irme, recibí un mensaje anónimo a través de nuestro portal interno de empleados. Gracias. No me conoces, pero he visto cómo arrolló a la mitad de mi equipo estas últimas semanas. Significa mucho ver a alguien finalmente detenerlo. No había nombre, no había departamento listado. Solo una nota silenciosa de gratitud de alguien que claramente había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Fue el primero de muchos. Para el martes llegaron 5 mensajes más, luego 12. Algunos eran cortos, otros largos, detallados, llenos de cronogramas de despidos repentinos, evaluaciones extrañas, amenazas veladas. Compilé todo en un archivo privado, no para venganza, para prueba, porque conocía a Jacob. Hombres como él no se doblan después de una mala mano. Encuentran una nueva baraja, un nuevo ángulo, y si no podía echarme directamente, intentaría socavarme indirectamente a través de susurros, métricas, división. Como era de esperarse, comenzó con un memo titulado Reevaluación de la eficiencia departamental. Llegó de la oficina de Jacob tarde el miércoles, marcado para revisión inmediata. Solicitaba acceso a datos de rendimiento del equipo a través de las divisiones de análisis y finanzas. Sutil, estratégico, diseñado para parecer supervisión, pero apuntado como un arma. Sonreí. Era predecible y eso lo hacía fácil de superar. Tomé el teléfono y llamé a Michelle. Creo que es hora de que subamos esto a un nivel, dije. ¿Quieres iniciar una auditoría interna? Drenia preguntó. No, quiero reunirme con RH y cumplimiento. Extraoficialmente. No estoy acusando a nadie de mala conducta todavía, pero quiero un registro de todo lo que ha pasado desde que Jacob llegó. Hubo una pausa, luego, entendido. Esa noche me quedé tarde otra vez, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba pensar. Caminé por los pasillos vacíos, las luces fluorescentes zumbando arriba de mí, el horizonte de la ciudad brillando débilmente a través de las ventanas del piso al techo. 8 años. 8 años de construir, apoyar, arreglar cosas silenciosamente. Y ahora finalmente, alguien había tratado de borrarme, solo para descubrir que yo era dueña de la pluma. Pero esto no había terminado. Podía sentirlo en el aire. Jacob no había terminado. Estaba lamiendo sus heridas, esperando, planeando su próximo movimiento, y cualquier cosa que fuera, estaría lista. Para el siguiente lunes, Jacob estaba de vuelta en la oficina. Caminaba con esa misma zancada demasiado confiada, asintiendo a la gente como si nada hubiera pasado, como si la reunión de la junta no hubiera expuesto el mayor descuido de su carrera. Esa era la cosa sobre Jacob. Su ego era tanto su armadura como su venda en los ojos, y ahora estaba comenzando a agrietarse. Pero en lugar de desafiarme directamente, cambió de táctica. Esa semana noté pequeños cambios sutiles. Primero, fueron los permisos de datos. Mi equipo de repente perdió acceso a 2 de los tableros de reportes principales que habíamos usado durante años. Cuando contacté a TI, dijeron que el cambio vino de una directiva ejecutiva. Optimizando flujos de trabajo, lo llamaron. Nadie admitiría de quién era la directiva, por supuesto, pero no necesitaba preguntar. Luego vino la reorganización de reuniones con clientes. Mi presentación programada con nuestro socio de análisis más grande fue reasignada. Solo me enteré cuando mi calendario me envió una alerta de cancelación 15 minutos antes de la reunión. Cuando hice seguimiento, la asistente de Jacob dijo que había sido redirigida para alinearse mejor con el liderazgo operacional. Podía sentir qué estaba pasando. Ya no venía por mi trabajo, venía por mi credibilidad. Era lento, intencional, un sabotaje silencioso. Quería que la percepción de mi influencia se erosionara pulgada por pulgada, no por confrontación, sino por control. Estaba apostando a que me cansaría, que me volvería paranoica, que explotaría o simplemente me rendiría. Pero había visto esta táctica antes, años atrás,
recién salida de la escuela de negocios, había trabajado bajo un gerente que había hecho exactamente lo mismo a una mujer en nuestro equipo de liderazgo. Campañas de susurros, exclusión estratégica, críticas privadas enmascaradas como preocupaciones. Ella eventualmente se fue, exhausta, aislada. No había tenido la voz para hablar entonces, pero sí la tengo ahora. Ese miércoles le pedí a Michelle que almorzáramos. Nos encontramos en un lugar tranquilo fuera del campus, un pequeño café con cabinas de cuero gastadas y luz tenue. Le expuse el patrón, los bloqueos de acceso, las reasignaciones, el tono de los nuevos memos de Jacob. «Te está aislando», dijo después de un largo sorbo de su café. «Sí», dije, «y quiero responder de la manera correcta. No reaccionar, responder». Michelle asintió. «Comienza a documentar todo, no solo incidentes, emails, registros de reuniones, marcas de tiempo. Si está creando un ambiente de trabajo hostil, necesitamos evidencia». «Ya tengo un archivo», dije, y he comenzado a recibir mensajes silenciosos de otros, personas que él ha marginado, personas que tienen miedo de hablar. Se inclinó hacia adelante. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llevar esto?». No respondí inmediatamente. Luego, tan lejos como tenga que hacerlo. No seré expulsada de la empresa que ayudé a salvar. No por un hombre que entró con un currículum brillante y un complejo de superioridad. Durante los siguientes días me volví meticulosa. Registré cada retraso, cada negación de acceso, cada reunión de la que fui removida. Mantuve capturas de pantalla, grabé resúmenes de llamadas, incluso notas de voz cuando salía de ciertas discusiones. Mi bandeja de entrada se convirtió en un diario, mi calendario, un mapa de microagresiones. Entonces algo extraño pasó. Recibí un mensaje reenviado, un email que Jacob había enviado al presidente, copiando a 2 miembros de la junta. Había sido enviado accidentalmente a mí por uno de los destinatarios. Un aliado silencioso, sospeché. El mensaje era corto, clínico. Rhys ha mostrado signos de desinterés. Estoy preocupado sobre su viabilidad de liderazgo a largo plazo. Ha faltado a varias reuniones y parece cada vez menos cooperativa. Miré la pantalla. Desinteresada, no cooperativa. Palabras usadas no para describir, sino para borrar. Esto era su próximo movimiento. No solo estaba saboteando el flujo de trabajo, estaba creando una narrativa, una donde yo era el problema, una donde él podría presionar por mi remoción, no con malicia, sino con negación plausible. Respiré profundo y marqué el email. Esta vez no me quedaría callada. La mañana siguiente, pedí una reunión a puerta cerrada con el presidente y Michelle. Presenté mi archivo calmadamente, limpiamente, sin emoción, solo hechos, fechas, patrones, evidencia. Cuando terminé, la habitación estaba silenciosa. Entonces Michelle habló. «Esto es coordinado, calculado y no es solo tú. Son recursos de la empresa siendo manipulados para socavar a un ejecutivo senior». El presidente plegó sus manos. «Has manejado esto con restricción impresionante, Rhys». Encontré sus ojos. «No vine a quemar puentes, pero no dejaré que alguien lentamente queme mi reputación solo para proteger su propio ego». Asintió. «Déjalo con nosotros. Hay una reunión del Comité de Ética de la Junta la próxima semana. Jacob será invitado a presentar su caso de liderazgo. ¿Se me permitirá asistir?». «No solo asistirás», dijo. «Hablarás». Mientras salía de la habitación, sentí algo que no había sentido en semanas. Certeza. Jacob me había subestimado una vez. Ese había sido su primer error. Ahora estaba tratando de reescribir la historia, y la próxima semana me aseguraría de que la junta supiera la verdad. En mis propias palabras, porque no era solo una accionista o una jefa de departamento, era la advertencia que él nunca escuchó venir. La reunión de ética de la junta estaba programada para el martes a las 9 de la mañana. Llegué 10 minutos temprano, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería que vieran que no me estaba escondiendo. La sala de conferencias ejecutiva estaba inusualmente quieta. No había charla, no había bromas ligeras, solo silencio roto únicamente por el clic silencioso de laptops y el sorbo ocasional de café.
Michelle me encontró afuera de la puerta de vidrio. ¿Estás lista para esto?, Zrenia preguntó. Asentí una vez. He estado lista desde el día que trató de borrarme. Adentro, los miembros de la junta ya estaban sentados. El presidente, el CFO, 2 asesores senior y el consejo externo de RH de la empresa. En la cabecera de la mesa había una silla vacía para Jacob. Llegó exactamente a las 8:59, aún pulido, aún engreído. Pero esta vez su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. «Buenos días», dijo, voz suave. «Aprecio que todos estén aquí». El presidente asintió. «Jacob ha sido invitado a responder a varias preocupaciones internas planteadas sobre tu conducta de liderazgo durante las últimas 6 semanas. Tendrás tiempo para presentar tu perspectiva. Luego escucharemos de Rhys». Jacob me dio una mirada tensa como si esto fuera solo otra actuación por la cual pasar. Abrió su carpeta, se aclaró la garganta y comenzó. «Creo que con lo que estamos tratando es un simple asunto de desalineación operacional. Fui traído para optimizar el rendimiento. Desafortunadamente, algunos individuos han tomado las decisiones estratégicas personalmente, particularmente aquellas que involucran realineación de roles y eficiencia departamental». Habló como un libro de texto, frío, ensayado. Rhys Geller ha sido un activo para esta empresa, pero durante el último mes su comportamiento ha cambiado. Se ha retirado de proyectos clave, ha resistido el aporte colaborativo y, francamente, ha creado una atmósfera de tensión que ha sido reportada por varios colegas. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran, una mancha sutil, vestida de profesionalismo. Continuó. «Aunque lamento que nuestra relación se haya vuelto tensa, creo que esto es menos sobre mala conducta y más sobre un choque de estilos de trabajo. Me gustaría superarlo, enfocarme en soluciones». Cuando terminó, la habitación estaba quieta. Se recostó ligeramente, complacido con su entrega. Entonces fue mi turno. No me levanté, no alcé mi voz. Simplemente abrí mi propia carpeta. «Me gustaría aclarar algunas cosas», dije, mirando a cada miembro de la junta uno por uno. Las decisiones a las que Jacob se refiere no fueron estratégicas, fueron dirigidas. He documentado 6 instancias separadas donde fui intencionalmente removida de reuniones, despojada de acceso a datos y reasignada de comunicaciones con clientes sin causa. Entregué copias impresas de la cronología a todos en la mesa. Michelle asintió mientras continuaba. Estas no fueron decisiones basadas en rendimiento, fueron movimientos deliberados para sacarme, para aislarme. Después de que revelé que era la accionista mayoritaria, el tono cambió sutilmente al principio. Luego, sistemáticamente. Hice una pausa, y no soy la única. Alcancé mi maletín y saqué una segunda carpeta. Adentro estaban los reportes anónimos que había recibido de empleados a través de múltiples departamentos, cada uno recontando tácticas similares: gaslighting, exclusión, evaluaciones denigrantes sin base. De hecho, el mismo patrón aparece en cada historia: reestructuración abrupta, sin transparencia, sin apoyo, solo presión silenciosa para irse. El presidente revisó los reportes, su cara tensa. Adicionalmente, dije, recibí una copia de un email que Jacob envió a la junta declarando que me había desinteresado de mis deberes. Ese email estaba basado en reuniones de las que había sido removida sin mi conocimiento. Él creó la ausencia, luego la usó como evidencia. Dejé que el silencio hiciera el resto. La compostura de Jacob vaciló. «Estos son relatos de un solo lado», dijo rápidamente. «No puedes tomar quejas anónimas como hechos». Michelle habló entonces, calmada, firme. «Actualmente hemos corroborado varios de los eventos que Rhys documentó. TI confirmó que las remociones de acceso vinieron directamente de tu oficina. RH ha marcado preocupaciones similares planteadas internamente, unas que nunca fueron seguidas». El presidente plegó sus manos. «Jacob», dijo, «tu rol aquí era liderar con integridad. En cambio, creaste un ambiente de manipulación y miedo. Abusaste de tu autoridad, y ahora la Junta tiene que decidir qué significa eso para tu futuro aquí.
Jacob me miró, su voz alzándose por primera vez. Esto es una trampa. Todos ustedes dejaron que ella me tendiera una trampa. No, interrumpí, calmada como siempre. Te tendiste una trampa a ti mismo. Subestimaste a la única persona que no se quedaría callada. Hubo una pausa. Entonces el presidente se levantó. Jacob, estás suspendido efectivamente inmediatamente pendiente de más revisión. Seguridad te escoltará después de esta reunión. Estaremos emitiendo una declaración formal al equipo ejecutivo para el final del día. Jacob se quedó parado, aturdido. Su cara, una vez engreída, se había colapsado en algo que nunca había visto de él antes. Incredulidad. Yo construí esto, comenzó. No, dije suavemente. Casi lo destruyes. Se volteó y salió de la habitación sin otra palabra. Mientras la puerta se cerró detrás de él, la habitación exhaló. El presidente me miró. No solo te protegiste, Ruiz, protegiste a esta empresa. Asentí, pero no sonreí, porque sabía que esto no era el final, era el comienzo. 2 semanas después de que Jacob fuera escoltado fuera del edificio, la atmósfera en Colburn Tech había cambiado. No con fanfarria o celebración. No hubo emails elogiando la justicia. No hubo anuncios para toda la oficina. Pero el silencio mismo se sentía diferente ahora. Ya no pesado con sospecha, sino abierto, ligero. La gente hacía contacto visual otra vez. La risa regresó a los cuartos de descanso. Las reuniones comenzaron a sentirse como colaboración real, no batallas de postura y control. Aún así, la sombra de Jacob persistía. Los rumores volaron de que había tratado de negociar una salida silenciosa con un paquete de indemnización, pero la Junta declinó. El reporte formal citó abuso de autoridad, violaciones éticas y un intento de deliberadamente engañar al liderazgo ejecutivo. Se fue sin una declaración oficial, sin actualización de LinkedIn, sin tragos de despedida. Simplemente se desvaneció. Y yo no me metí inmediatamente en el reflector. En cambio, regresé al trabajo. Pero esta vez las cosas eran diferentes. La Junta me pidió que me quedara como jefa interina de operaciones estratégicas. Acepté, pero con una condición. Quiero reconstruir la confianza, le dije al presidente. No solo la mía, la de todos. Estuvo de acuerdo. Necesitamos eso ahora más que nunca. Así que comencé pequeño. Me reuní con cada jefe de departamento personalmente. Reabrí canales que Jacob había cerrado. Reinstauré el acceso a los equipos que habían sido cortados de sus propios flujos de trabajo. Invité retroalimentación anónima, hice preguntas y, más importante, escuché. Los mensajes siguieron llegando también de personas con las que nunca había hablado antes. Un analista junior escribió: «Cuando te vi hablar en esa reunión, me di cuenta de que no tenía que tener miedo de hablar más. Gracias por mostrarme que la fuerza no siempre significa gritar». Otro mensaje simplemente decía: «Me hiciste creer que podríamos ser liderados por alguien que realmente nos ve». Esas palabras se quedaron conmigo porque a eso se había reducido todo al final, a ser vista. Un mes después de la remoción de Jacob, la Junta se reunió otra vez. Esta vez no para disciplina, sino para decisión. El presidente me llamó a su oficina antes de la reunión. Asumí que era para discutir un nuevo nombramiento. Tal vez incluso ayudar a elegir el reemplazo permanente de Jacob. En cambio, deslizó un sobre a través de su escritorio. Mi nombre estaba impreso en dorado en el frente. Lo abrí lentamente. Adentro había una carta formal sellada y firmada. Directora Ejecutiva Permanente de Operaciones Estratégicas. Levanté la vista. «No pedí esto», dije apenas arriba de un susurro. «Lo sé», respondió, «y por eso eres la elección correcta». No hubo música triunfante, no hubo ronda de aplausos, solo quietud. Asentí una vez. Si tomo esto, quiero un asiento en cada mesa estratégica, no solo para óptica, sino para impulsar el cambio. Lo tienes. Y quiero un nuevo código de conducta de liderazgo, no negociable. Cada nueva contratación, cada promoción, comenzamos desde valores. Hecho. Y las personas que Jacob trató de enterrar. Quiero sus voces amplificadas.
No más silenciar talento porque es inconveniente. Estás dando forma a la cultura ahora, dijo. Solo estamos siguiendo tu liderazgo. Esa noche me quedé en la oficina mucho después de que todos se habían ido a casa. Me paré junto a la ventana mirando la ciudad, sus luces parpadeando como estrellas tratando de mantenerse encendidas en la niebla. Pensé en mi primer día aquí hace 8 años. Me había sentado silenciosamente en mi escritorio, aterrorizada de hablar muy fuerte, temerosa de cometer errores. Había visto a otros ascender por ruido y proximidad mientras yo mantenía mi cabeza baja, trabajando, esperando. Solía preguntarme si alguien alguna vez se daba cuenta. Ahora sé que sí lo hicieron, eventualmente. La mañana siguiente, removí la vieja placa con el nombre de Jacob de la pared de vidrio de su antigua oficina. No la reemplacé con la mía. En cambio, hice hacer una nueva. La integridad no es opcional. 3 palabras, pero todos entendieron lo que significaban. Porque el liderazgo no se trata de control. Se trata de claridad, respeto, responsabilidad. Y las personas que lideras nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Sé ahora que el poder no siempre se ve como gritar en reuniones o golpear puños en mesas. A veces se ve como una mujer sentada silenciosamente a través de una emboscada, luego saliendo más fuerte. A veces es saber cuándo hablar, y a veces es saber cuándo dejar que el silencio hable por ti. No gané porque tenía el título. Gané porque nunca perdí de vista quién era, incluso cuando otros trataron de reescribir la historia. Y eso es un tipo de poder que nadie puede quitar. ¿Qué habrían hecho ustedes? Cuando alguien como Jacob los menosprecia y trata de usurpar su trabajo, ¿habrían esperado silenciosamente como Rhys o habrían seguido una estrategia diferente? Compartan en los comentarios experiencias similares de su vida laboral. A veces el mayor poder es saber cuándo hablar. No olviden suscribirse para más historias poderosas y estrategias. Pobre niña, nunca tuviste cabeza para el éxito, mi padre dijo, moviendo la cabeza. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de haberlas dicho. No tenía idea de lo que esas palabras pondrían en marcha. Recuerdo ese día tan claramente. Era solo otro domingo por la tarde en la reunión familiar semanal. Papá estaba en su lugar habitual, tomando su cerveza y presumiendo de la nueva cortadora de césped que había comprado para su negocio de jardinería. Estaba tan orgulloso de ella, como si fuera la mejor inversión que hubiera hecho jamás. Me senté frente a él, picoteando mi comida en silencio, tratando de tragar el nudo en mi garganta. «Realmente deberías pensar en unirte al negocio, Ana», dijo otra vez, como si no lo hubiera dicho 1000 veces antes. «Esta cosa de la tecnología que persigues es una fantasía. Las mujeres no pertenecen a las finanzas, especialmente no en algo tan grande como Wall Street». Sus palabras cortaron profundo. No era solo el hecho de que no creía en mí. Era la forma en que siempre me había visto. No era la hija que esperaba. Para él, yo era solo una niña que no podía hacer las cosas bien. Mientras mis hermanos trabajaban junto a él, aprendiendo los secretos del negocio familiar, yo era la que siempre parecía estar perdiendo el tiempo con mi computadora. El hecho de que había empezado una pequeña empresa de tecnología, algo que él pensaba que era demasiado ambicioso, demasiado arriesgado, era solo más prueba de que no estaba hecha para el éxito. «No estás hecha para ese mundo, Ana», me había dicho un año atrás cuando decidí por primera vez empezar mi propia empresa de tecnología. «Tienes que enfrentar los hechos. Mujeres como tú no pueden simplemente entrar bailando a un mundo dominado por hombres y esperar tener éxito». Sus palabras se repetían en mi mente mientras me disculpaba de la mesa. No podía quedarme ahí, no con la tensión creciéndose más espesa a cada minuto. Fui a mi carro, cerré las puertas con seguro y dejé que las lágrimas cayeran, pero no eran solo lágrimas de frustración, eran lágrimas de determinación. Había estado trabajando en un algoritmo que podía predecir las tendencias del mercado de valores. Pasé incontables noches encorvada sobre mi laptop mientras mis amigos salían y vivían sus vidas. Pero entre más tiempo pasaba trabajando, más claro se volvía que tenía algo. No era solo una niña jugando con computadoras.
Estaba construyendo algo real, algo que podía cambiar todo. Por semanas había estado recibiendo rechazo tras rechazo de capitalistas de riesgo. Sonreían educadamente, me daban palmaditas en la espalda y me decían que no tenía suficiente experiencia. O sea, tal vez la próxima vez, decían, y yo salía de sus oficinas, mi corazón hundiéndose un poco más cada vez. Pero me negué a rendirme. Pegué las cartas de rechazo en mi pared. Cada no se convirtió en combustible para mi fuego. Tenía que demostrarles a todos que estaban equivocados. Tenía que mostrarle a mi padre que no era un fracaso. Entonces un día pasó. El email, el que cambiaría todo. Estaba sentada en mi pequeño escritorio mirando la pantalla cuando apareció en mi bandeja de entrada. Blackwater Capital, interesados en tu algoritmo. Mi respiración se cortó en mi garganta. Blackwater Capital, la firma que siempre había estado fuera de mi alcance para alguien como yo. La firma que manejaba billones. Querían licenciar mi tecnología por $10 millones. Miré el email con incredulidad. ¿Era esto real? Lo leí una y otra vez, cada vez tratando de convencerme de que no era alguna broma cruel. Quería gritar, pero no lo hice. Todavía no. Al día siguiente, firmé el acuerdo en la ciudad de Nueva York. Me senté frente a Patricia Donovan, la CEO de Blackwater Capital. Levantó su copa hacia mí y sonrió. Por el futuro de las finanzas, dijo. Choqué mi copa con la suya, mi corazón latiendo fuerte. Esto no era solo un acuerdo, era mi boleto para demostrar que todos estaban equivocados. 2 semanas después, era tendencia a nivel nacional. Acababan de anunciarme como la fundadora femenina más joven en Wall Street. Había pasado de ser una mujer desconocida tratando de hacerse un nombre a alguien que el mundo estaba empezando a tomar en serio. Lo había hecho, lo había logrado. Pero incluso mientras los elogios llegaban, no podía olvidar la forma en que mi padre me había mirado, la decepción en sus ojos. En la reunión familiar, llegué sola. Nadie sabía que venía. No había llamado antes. No quería darles la oportunidad de prepararse. Me metí en el camino de entrada de nuestra vieja casa familiar, el rugido del motor cortando el silencio. Cuando el carro se detuvo, pude sentir sus ojos en mí antes de que me vieran. Salí de mi carro, el Ferrari Roma brillando bajo la luz del sol. Mi familia estaba parada en círculo, charlando y riendo, pero tan pronto como me vieron, se quedaron callados. El único sonido era el zumbido débil del motor aún encendido, el aire entre nosotros espeso de tensión. Mi padre se quedó congelado, su mano aún agarrando la lata de cerveza, su boca ligeramente abierta. No se había esperado esto. Podía verlo en su cara. Nunca esperó que llegara tan lejos. Nunca pensó que sería yo quien se elevaría por encima de sus palabras duras para demostrar que una mujer podía triunfar en un mundo como Wall Street. No dije nada. No tenía que hacerlo. El silencio lo decía todo. Ana. Mi madre gritó desde atrás del grupo, su voz incierta. Era la única que aún tenía esperanza en mí, que aún creía en lo que podía hacer. Pero no la miré. No necesitaba hacerlo. Estaba parada en el lugar donde una vez quise demostrarme a mí misma en mis propios términos. Mi padre finalmente se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. ¿Qué? ¿Qué es todo esto?, preguntó, tratando de enmascarar su sorpresa con indiferencia. Solo estoy aquí de visita, dije tranquilamente, y para mostrarte que no fracasé. Las palabras colgaron en el aire mientras pasé junto a él, mi cabeza en alto. Esto no era sobre venganza, esto no era sobre mostrarle lo equivocado que estaba. Era sobre demostrar que el éxito no se define por el trabajo que haces con tus manos. Se define por el trabajo que haces con tu mente. Mientras entraba a la casa, no pude evitar sentir una pequeña victoria. No solo para mí, sino para cada persona que alguna vez le habían dicho que no pertenecía, que no podía tener éxito. Esto era solo el comienzo. Los días que siguieron a mi regreso a la casa familiar fueron extraños. Era como si una nueva versión de mí misma hubiera llegado y nadie supiera cómo lidiar con ella. Podía sentir sus ojos en mí cada vez que entraba a un cuarto. Mis primos, tías, tíos,
Todos habían oído sobre mi acuerdo. La cobertura mediática había estado en todas partes. Mi padre no me había dicho una palabra desde que aparecí en el Ferrari. Ni siquiera había reconocido mi presencia cuando le entregué la llave, como si aún fuera la niña que nunca era lo suficientemente buena. Pero incluso, mientras el mundo parecía animarme, había algo que faltaba. No estaba del todo lista para dejar ir el pasado. La sensación de ser pasada por alto, despedida por las personas que más importaban. Esa noche, después de la reunión familiar, regresé a mi apartamento en la ciudad. Las luces parpadeantes de las calles afuera no coincidían del todo con el vacío que sentía adentro. El acuerdo con Blackwater había sido un avance, sí, pero algo aún me carcomía. Aún no había ganado el respeto de mi padre. No me había mirado como un verdadero éxito. No me había mirado como si importara. Y eso era lo que más quería, su aprobación. Pero la aprobación no venía, no de él, y tampoco venía de la industria. Solo unos días después del anuncio, recibí una llamada del director general de Blackwater Capital. Era un hombre mayor, bien versado en la dureza del mundo financiero. «Ana, necesito ser directo contigo», dijo, su voz fría, distante. «Estamos reconsiderando nuestro acuerdo de licencia con tu algoritmo. Ha habido algún debate interno sobre la viabilidad de escalarlo de la manera que inicialmente anticipamos. No estamos seguros de que sea el avance que pensamos que era». Pude sentir mi corazón hundirse. Esta no era la primera vez que me rechazaban, pero esta dolió. No solo me estaban diciendo que no, me estaban diciendo que mi trabajo no era lo suficientemente bueno. Otra vez. Pero ya he demostrado su éxito. Traté de mantener mi voz estable. Las proyecciones iniciales. «No es tan simple», me interrumpió. «Estamos hablando de cambios de mercado, tendencias cambiantes. Necesitamos un producto más seguro, tangible para el tipo de clientes que atendemos. Lo siento, Ana, pero vamos a necesitar retirarnos». Mi mente se quedó en blanco. Las palabras, el rechazo, no eran solo negocios. Era personal. No era solo un número para ellos. Era alguien que había puesto años de mi vida en esto. Y de repente, no era nada más que otro sueño tecnológico fallido. «¿Estás diciendo que te retiras?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mira, Ana, creo que tienes potencial, pero tienes que probarlo de una manera diferente», dijo. «Este no es el momento correcto. Tal vez el próximo año si tienes un producto más refinado, pero por ahora aquí es donde estamos». Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. Me senté ahí por lo que se sintió como una eternidad, mirando la pared en blanco frente a mí. No era justo. Había trabajado más duro que nadie. Había sacrificado todo para llegar aquí. Y sin embargo, no era suficiente. Traté de sacudírmelo. Me dije que no era el fin. Esto era solo un revés y habría más. Pero la sensación de ser rechazada otra vez era sofocante. No dormí esa noche. Pasé horas investigando cada aspecto de mi algoritmo, cada debilidad potencial, cada falla. Lo pasé por nuevas simulaciones. Ajusté el código y traté una y otra vez de perfeccionarlo. No me iba a rendir. No podía. La idea de que mi padre, de que todos tuvieran razón, era insoportable. La siguiente mañana, desperté con un email de uno de los analistas junior en Blackwater. Se estaba disculpando por el rechazo, diciendo que no era sobre el potencial de mi trabajo, sino el momento. Eso me dio un poco de esperanza. Tal vez había una oportunidad de salvar el acuerdo. Después de todo, no iba a dejar que la narrativa de mi fracaso se convirtiera en la historia de quién era. Pero conforme pasaron los días, esa sensación persistente de inadecuación no se desvaneció. Los rechazos siguieron acumulándose. Otra firma me rechazó. Una segunda dijo que mi producto no era escalable. Estaba empezando a sentir como si estuviera corriendo en círculos, tratando de llegar a algún lugar, pero sin acercarme más a la meta. Estaba empezando a sentir como si el mundo conspirara contra mí. Y sin embargo, de alguna manera, las palabras de mi padre de todos esos años atrás siguieron regresando a mí, resonando en mi mente como una verdad amarga. Nunca tuviste cabeza para el éxito. Sabía lo que quería decir. Había pasado su vida construyendo su negocio de jardinería desde cero.
usando sudor y determinación para crear algo tangible. Yo, por otro lado, estaba tratando de crear algo invisible, algo que ni siquiera era entendido por la mayoría de la gente. ¿Tenía razón? ¿Solo estaba persiguiendo un sueño que no estaba destinado a ser? Pero en el fondo, sabía algo más. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Había pasado demasiadas noches sin dormir, demasiadas horas sola frente a mi computadora para dejar que este fuera el final. Esa tarde, mientras me sentaba mirando mi laptop, recibí un mensaje de mi primo Evan. Había visto la última cobertura sobre mí en los medios y quería reunirse. Dijo que tenía grandes noticias para mí. No estaba de humor para conocer a nadie, especialmente después de la semana que había tenido. Pero algo sobre su mensaje me hizo querer tomar una oportunidad. Tal vez este era el descanso que necesitaba. Acepté reunirme con él al día siguiente, pero poco sabía que esta reunión cambiaría todo. Al día siguiente, me reuní con Evan en el café del centro. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, su sonrisa habitual pegada en su cara, pero podía decir que algo era diferente. Sus ojos estaban más serios, más enfocados de lo que los había visto jamás. ¿Estás bien?, preguntó, su tono tranquilo mientras deslizó una taza de café hacia mí. No respondí al principio. En su lugar, miré hacia abajo a la taza, tratando de reunir mis pensamientos. El rechazo de Blackwater aún estaba fresco, y el rechazo de las otras firmas solo se sumaba a la creciente sensación de fracaso. Mi visión para el futuro se sentía borrosa, como si estuviera caminando a través de niebla. No podía sacudir la sensación de que estaba al borde de algo, tal vez incluso al borde de perderlo todo. «Estoy bien», dije, forzando una sonrisa, solo un poco cansada. Evan levantó una ceja, no se lo estaba tragando. Se inclinó hacia adelante, mirándome con la misma preocupación que había tenido cuando éramos niños, cuando nos quedábamos despiertos toda la noche hablando sobre nuestros sueños, nunca pensando que no se harían realidad. Nos habíamos prometido el uno al otro que lo lograríamos, que le mostraríamos a todos que no éramos solo productos de nuestro pequeño pueblo. ¿Segura?, presionó. «¿No te ves bien? Te ves como alguien que está a punto de rendirse». Las palabras dolieron, pero no estaba equivocado. Así era exactamente como me sentía. El peso del mundo, de cada rechazo, cada duda, cada voz que decía que no podía hacerlo se sentía sofocante. Las palabras de mi padre me perseguían. Tal vez tenía razón, tal vez no pertenecía aquí, tal vez no estaba hecha para el éxito. Exhalé, mis hombros pesados. Solo ha sido una semana difícil. He tenido tantas personas diciéndome que no. Tal vez tienen razón, Evan. Tal vez he estado persiguiendo un sueño que nunca estuvo destinado a ser. Los ojos de Evan se suavizaron y se recostó en su silla. «Ana, escúchame. No eres la misma persona que empezó este viaje. Has aprendido más en estos últimos meses de lo que algunas personas aprenden en sus carreras enteras. Si te rindes ahora, no es solo sobre el negocio, es sobre todo por lo que luchaste. No puedes simplemente dejarlo ir porque unas pocas personas no creen en ti». Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que esperaba, pero tenía razón. Esto no era solo sobre tecnología o dinero, era sobre demostrar algo más profundo a mí misma. Había llegado tan lejos, luchado tan duro, y la idea de rendirme ahora, de dejar que todo se fuera por unos pocos contratiempos, era devastadora. «¿Y si simplemente no es suficiente?», susurré, mi voz apenas audible. «Entonces lo haces suficiente», dijo firmemente. «Eres más fuerte que esto. Tienes el poder de cambiar esto». Su creencia en mí era el empujón que necesitaba. Respiré profundo, me limpié la cara y asentí. «Tienes razón, no voy a dejarlos ganar. He trabajado demasiado duro». Evan sonrió, el destello familiar de travesura regresando a sus ojos. «Esa es la Ana que conozco. Ahora, sobre las grandes noticias». Levanté una ceja. «¿Qué es eso?». «He estado hablando con un par de inversionistas que realmente entienden lo que estás haciendo. Ven el potencial. Piensan que tu algoritmo aún puede ser un cambio de juego. Solo quieren ayudarte a retrabajarlo, construirlo en algo más sólido. Están listos para respaldarte si estás dentro».
Mi corazón se saltó. ¿Hablas en serio?, asintió. Esto podría ser el descanso que necesitas. Estos tipos son legítimos. No tienen miedo de tomar una oportunidad en algo nuevo, incluso si es un poco arriesgado. Me senté hacia atrás, procesando las noticias. Las palabras cambio de juego resonaron en mi mente. Había estado buscando validación de los lugares equivocados, esperando que los grandes jugadores vieran de lo que era capaz. Pero tal vez no los necesitaba. Tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando. Estoy dentro, dije, más segura de mí misma de lo que me había sentido en semanas. Lo tomaré. Evan sonrió aliviado. Sabía que lo harías. Tienes esto, Ana. Solo necesitas confiar en ti misma. Mientras terminamos nuestro café, empecé a sentir el peso levantándose. No iba a ser fácil, nunca lo era. Pero tenía una cosa que esas otras firmas no tenían. Creencia en mi visión. No necesitaba que me dijeran que era capaz más. Había llegado tan lejos por mi cuenta y ahora iba a probarlo. Esa tarde me senté en mi escritorio, el mismo que había usado innumerables veces antes. El mismo escritorio donde había pasado tantas horas reescribiendo líneas de código, donde había soñado con este momento, el momento cuando todo se uniría. Me puse a trabajar. Los días se difuminaron mientras refiné mi algoritmo, trabajando hasta tarde en la noche, retrabajando cada detalle. Esto no era solo sobre mejorar mi producto, era sobre demostrar algo a mí misma. No iba a dejar que este fracaso me definiera. Iba a mostrarle al mundo de lo que era capaz, sin importar cuánto tiempo tomara. 2 semanas después, estaba en un avión a San Francisco, reuniéndome con los inversionistas que Evan me había presentado. Estaban tan ansiosos como yo de empezar, y mientras me sentaba frente a ellos en su elegante oficina del centro, sabía que este era el momento en que todo podía cambiar. El acuerdo era pequeño, al menos comparado con los que había soñado, pero no importaba. Ya no necesitaba la validación de Wall Street. Había encontrado mi lugar en este mundo, y no iba a ser definido por los hombres que me habían dicho que no podía lograrlo. El futuro estaba en mis manos ahora, y no lo iba a dejar escapar. El vuelo a San Francisco se sintió como un borrón. No podía dejar de pensar en los inversionistas, sobre lo que esta reunión podía significar para el futuro de mi empresa. Había pasado años construyendo este algoritmo, empujándome a mí misma más allá de límites que no sabía que tenía. Pero aún no estaba segura de si estaba lista para lo que esto podía traer. Mientras el avión tocó tierra, una ola de nervios me golpeó. Esto era real. Esto no era solo un email esperanzador u otro rechazo. Esta era una oportunidad de cambiar todo. Me reuní con los inversionistas en su oficina del centro. Su sala de conferencias elegante, con paredes de vidrio, estaba muy lejos de mi apartamento desordenado. La mesa pulida, la vista de la ciudad abajo, el aire profesional frío, todo se sentía tan fuera de alcance. Pero aquí estaba, sentada frente a hombres que podían cambiar el curso de todo por lo que había trabajado. Ana, dijo Ben, uno de los inversionistas principales, un hombre en sus 50 con un aire de autoridad tranquila. Hemos estado siguiendo tu progreso por algún tiempo ahora. Lo que hemos visto es prometedor, y creemos que tu algoritmo tiene potencial real. Pero sabes cómo funciona el juego. Necesitamos más que solo una idea. Necesitamos ver los números, la prueba. Asentí, tratando de mantener mis manos estables. Entiendo. He estado trabajando en refinar el modelo. Ya he hecho algunos ajustes basados en la retroalimentación que recibí. Y estamos listos para respaldarte, continuó Ben, inclinándose hacia adelante. Pero aquí está la cosa. No estamos solo buscando otro producto en el mercado. Queremos algo que pueda interrumpirlo, algo grande. Y creemos que eres la que puede hacer que eso pase. Sentí mi corazón latir más rápido. No solo estaban ofreciendo invertir, estaban ofreciendo una oportunidad de cambiar todo. Pero aún había una trampa. Siempre la había. Nos gustaría traerte a bordo con nuestro programa acelerador, dijo Ben. Te daremos los recursos, la mentoría y la red para escalar. A cambio, necesitamos equidad en tu empresa. 40%. Respiré profundo. 40% era mucho.
Era más de lo que jamás había anticipado ceder, pero el valor que ofrecían, su experiencia, sus conexiones podrían ayudarme a llevar esto a niveles que ni siquiera había soñado. Esta era la oportunidad que necesitaba. No era solo sobre el dinero, era sobre la oportunidad de convertir mi visión en algo real. Creo que podemos hacer que funcione, dije, tratando de mantener mi voz estable. Pero necesitaré asegurar que los términos se alineen con mi visión para la empresa. He estado construyendo esto desde cero. Es importante para mí que mantenga control de la dirección que tomamos. Ben sonrió. Podemos trabajar con eso. Creemos en ti, Ana. Aún serás la que impulse esto hacia adelante. Sentí una ola de alivio lavarme. Esto era. Lo había logrado. El acuerdo estaba hecho. Los siguientes meses pasaron en un borrón de reuniones, noches tardías e innumerables llamadas con inversionistas, desarrolladores y asesores. El programa acelerador era todo lo que había esperado y más. Con su apoyo, pude escalar mi negocio más rápido de lo que podía haber imaginado. Refiné mi algoritmo, construí un equipo y expandí mi alcance. Pero conforme el negocio creció, también lo hizo la presión. Las expectativas se montaron. Ya no era solo sobre probarme a mí misma. Ahora tenía una responsabilidad con los inversionistas, con mi equipo, con todos los que habían creído en mí cuando nadie más lo haría. A pesar de los éxitos, había una sensación persistente que no podía sacudir, la duda que siempre había cargado conmigo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si no podía cumplir con estas nuevas expectativas? ¿Y si fallaba? Pero empujé esos pensamientos a un lado. No podía permitirme entretenerlos. Había llegado demasiado lejos para voltearme atrás ahora. Una tarde, estaba sentada en mi nueva oficina en San Francisco, revisando la última ronda de datos. Los números eran buenos. No, eran mejores que buenos. Pero la realidad de la voz de mi padre, la que aún resonaba en mi cabeza, siguió deslizándose. No estás hecha para este mundo, había dicho. Solo estás persiguiendo algún sueño imposible. Moví mi cabeza. No tenía razón. Esto no era solo un sueño. Esta era la realidad. Lo estaba haciendo pasar. No era fácil, pero era real. Justo cuando estaba perdida en pensamientos, recibí un texto de Evan. Era una captura de pantalla de un artículo de noticias que hizo que mi corazón se detuviera. Anna Langford, la fundadora femenina más joven de Wall Street, sacude la industria de tecnología financiera. El artículo detallaba el éxito de mi empresa, los acuerdos que había asegurado y el crecimiento rápido que estábamos experimentando. Era el tipo de atención mediática con la que solo había soñado. Mi teléfono zumbó con mensajes de felicitación de personas de las que no había sabido en años. Inversionistas, familia, viejos amigos. Pero fue como el mensaje de mi madre el que pegó más fuerte. Sabía que podías hacerlo, Ana. Estoy tan orgullosa de ti. Era la primera vez en mi vida que sentí que mi madre realmente entendía lo que había estado tratando de hacer. Siempre había sido apoyadora, pero su creencia silenciosa en mí siempre había sido opacada por el desprecio de mi padre. Ahora, por primera vez, sentí que mi madre me veía. Me veía por lo que me había convertido. No solo la niña tratando de lograrlo, sino la mujer que lo había hecho. Pasé los siguientes días trabajando incansablemente, tratando de prepararme para la siguiente gran presentación. Los inversionistas estaban haciendo fila, ansiosos de entrar en la planta baja. Pero a pesar del éxito, había una cosa que no podía ignorar: el precio de todo este crecimiento. Entre más se expandía mi empresa, más me sentía alejándome de la persona que una vez había sido. La persona que quería probarse a su padre, a su familia, al mundo. Entre más me movía hacia el reflector, más me preguntaba si aún era la misma persona que había empezado este viaje en primer lugar. Tenía todo lo que siempre había querido: la validación, el éxito, el dinero. ¿Pero era suficiente? Y entonces, de la nada, mi teléfono sonó. Era mi padre. «Ana», dijo, su voz áspera, «he estado pensando en ti y creo que necesitamos hablar». Miré mi teléfono, el nombre de mi padre brillando en la pantalla.
Mi corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Por primera vez en años, me encontré dudando en responder. ¿Qué quería? Después de todo, después de mi éxito, ¿por qué me estaba llamando ahora? Respiré profundo y deslicé la pantalla. «Papá», dije, mi voz estable pero cautelosa. «Ana», empezó, su tono más suave de lo que esperaba. «He estado pensando mucho sobre lo que has estado haciendo, sobre tu empresa, y bueno, quería hablar». Me recosté en mi silla, la tensión subiendo en mi pecho. «¿Sobre qué?» «Quiero verte», dijo. «Es hora de que tengamos una conversación». Una parte de mí quería decir que no, colgar e ignorar lo que fuera que tuviera que decir. Pero otra parte de mí, la parte que había estado tratando de probarme a él por años, sabía que esta conversación era inevitable. Era hora del juicio final. «Está bien», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Cuándo?» «Mañana», respondió. «Estaré en tu lugar. Necesitamos hablar cara a cara». Estuve de acuerdo, aunque un nudo se formó en mi estómago. La última vez que habíamos tenido una conversación real como esta, no había terminado bien. Sabía que esta no sería diferente. Al día siguiente, caminé por mi apartamento tratando de tranquilizarme. No podía dejar de repetir la última conversación que había tenido con él en mi mente, la que donde me dijo que no estaba hecha para el éxito. Era su voz la que resonaba más fuerte en mi cabeza, no el éxito por el que había trabajado tan duro. Cuando llegó el toque en la puerta, estaba lista. La abrí y ahí estaba, mi padre, el mismo hombre que me había hecho sentir pequeña toda mi vida. Pero ahora no era solo el padre con el que había luchado para estar a la altura. Era el hombre que finalmente había llegado a términos con el hecho de que lo había hecho sin él. «Ana», dijo, su voz dudosa mientras entró. «¿Ha pasado tiempo?» «Sí», respondí, tratando de mantener mi tono neutral. «Así es». Nos sentamos en la sala, el silencio entre nosotros espeso e incómodo. Podía sentir el peso de todo lo no dicho entre nosotros. Los años de frustración, la desaprobación, las oportunidades perdidas de conexión. Finalmente, habló. «Ana, he estado siguiendo las noticias sobre tu empresa», dijo, mirando hacia abajo a sus manos. «Y creo que debo una disculpa». Las palabras me golpearon como un rayo. En todos los años que había conocido a mi padre, nunca lo había escuchado disculparse por nada. «No esperaba que fueras tan lejos», continuó, su voz apenas audible. «Cuando dijiste que ibas a hacer algo grande en tecnología, pensé que solo era otro sueño joven. Pensé que te estaba protegiendo al decirte que no podías hacerlo». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. La disculpa que había esperado durante años finalmente había llegado, pero se sentía extraña, vacía de alguna manera. «Tenía miedo», admitió, levantando la mirada para conocer mis ojos por primera vez en la conversación. «Miedo de que te lastimaras, de que el mundo te rechazara como había rechazado tantos de mis propios sueños cuando era joven. Construí mi negocio de jardinería porque era seguro, tangible. Podía tocar el césped, ver las plantas crecer. Tu mundo siempre me pareció tan incierto». Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. «¿Sabes cuántas veces tus palabras casi me hicieron rendirme?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «¿Cuántas noches me quedé despierta preguntándome si tenías razón?». Mi padre asintió, la culpa clara en su rostro. «Lo sé, y lo siento, Ana, realmente lo siento». «Pero no me rendí», continué, encontrando mi fuerza otra vez, «porque tenía que probar algo. No solo a ti, sino a mí misma. Tenía que demostrar que las mujeres podemos tener éxito en cualquier mundo que escojamos conquistar». Se inclinó hacia adelante y por primera vez vi orgullo genuino en sus ojos. «¿Y lo hiciste? Hiciste algo que ni siquiera podía imaginar. Cuando leo sobre ti en las noticias, sobre cómo estás cambiando la industria financiera, no puedo creer que seas mi hija». «Siempre fui tu hija», dije suavemente. «Solo necesitabas verme». Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de años de malentendidos finalmente levantándose entre nosotros. «¿Puedes perdonar a un viejo tonto?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Sonreí, sintiendo una calidez que no había sentido en años.
Ya te perdoné hace mucho tiempo, papá. Solo estaba esperando a que te perdonaras a ti mismo. La oficina de San Francisco zumbaba con actividad. Mi equipo había crecido a más de 50 empleados y acabábamos de cerrar nuestra tercera ronda de financiamiento. Los números eran asombrosos. $50 millones en ingresos anuales y creciendo rápidamente. Pero el momento que más atesoraba no era ningún acuerdo comercial o cobertura mediática. Era la foto en mi escritorio, mi padre y yo en la ceremonia de apertura de nuestra nueva oficina, ambos sonriendo genuinamente por primera vez en años. Mi teléfono sonó. Era mi asistente. Ana, tienes una llamada de la revista Forbes. Quieren entrevistarte para su lista de 30 bajo 30 este año. Sonreí. Programa la entrevista para la próxima semana. Mientras colgaba, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. No había sido solo sobre construir una empresa exitosa. Había sido sobre construir la confianza para perseguir mis sueños, a pesar de las voces que me decían que no podía hacerlo. Esa tarde, mientras revisaba los últimos reportes financieros, recibí un mensaje de texto de mi padre. Acabo de ver el artículo en el Wall Street Journal sobre tu nueva sociedad. Estoy orgulloso de ti, mija. Siempre lo he honestado, solo me tomó tiempo entenderlo. Miré por la ventana hacia la bulliciosa ciudad abajo. Había construido algo real aquí, algo que impactaría el mundo financiero durante años. Pero más importante, había encontrado mi propia voz en el proceso. La niña que una vez se sentó en esa mesa familiar, sintiendo que no era suficiente, ahora lideraba una de las empresas de tecnología financiera de más rápido crecimiento en el país. No había sido fácil, y había habido momentos cuando casi me rendí, pero había aprendido que el éxito no se trataba de probar nada a nadie más. Se trataba de creer en ti misma, incluso cuando nadie más lo hace, especialmente cuando nadie más lo hace. Estoy parada en el escenario del Centro de Convenciones de Nueva York, mirando hacia un mar de caras jóvenes y ansiosas. Es la conferencia anual Mujeres en Tecnología, y soy la oradora principal. ¿Cuántas de ustedes han escuchado que no pertenecen en tecnología? Pregunto al micrófono. Docenas de manos se levantan en la audiencia. ¿Cuántas han escuchado que sus ideas no son lo suficientemente buenas? Aún más manos. Bueno, estoy aquí para decirles algo diferente. Continúo, mi voz llenando el auditorio. Ustedes no solo pertenecen aquí, el mundo necesita lo que ustedes tienen para ofrecer. Después de mi charla, una joven se acerca a mí. Me recuerda a mí misma hace años, nerviosa, llena de dudas, pero con una chispa de determinación en sus ojos. ¿Cómo sabías que no te ibas a rendir?, pregunta. Sonrío, pensando en mi padre, en todos los rechazos, en todas las noches que pasé despierta preguntándome si era suficiente. No lo sabía, le digo honestamente, pero decidí que si iba a fallar, fallaría intentándolo. Y resulta que cuando sigues intentando, a veces el mundo finalmente se da cuenta. Mientras salgo del centro de convenciones, mi teléfono suena. Es mi padre. Vi tu charla en línea, dice, y puedo escuchar la sonrisa en su voz. Estás cambiando el mundo, mija, una joven a la vez. Solo estoy devolviendo el favor, respondo. Alguien una vez me dijo que las palabras tienen poder. Decidí usar las mías para construir en lugar de derribar. Te amo, Ana. Yo también te amo, papá. Mientras camino hacia mi auto, reflexiono sobre lo lejos que he llegado. Mi empresa ahora vale más de $1,000 millones. Empleamos a más de 500 personas. Pero mi mayor logro no está en mi cuenta bancaria o en las portadas de revistas. Está en saber que cuando las niñas jóvenes lean sobre mi historia, se dirán a sí mismas, si ella pudo hacerlo, yo también puedo. Y tal vez, solo tal vez, sus padres estarán ahí para animarlas desde el principio. La historia de Ana no termina aquí, es solo el comienzo de todas las historias que inspirarán. ¿Y tú qué opinas? Si fueras Ana y tu padre te hubiera dicho, ¿nunca tuviste cabeza para el éxito? ¿Habrías luchado tanto como ella o te habrías rendido? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. ¿Alguna vez alguien dudó de tus sueños y cómo lo superaste?
Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más historias de superación que te motivarán a perseguir tus propios sueños. Tu historia de éxito podría ser la próxima.